La primera vez que escuché a alguien pronunciar mi nombre en plena oración, supe de inmediato que no venía del cielo. No era la voz suave de un ángel, ni el consuelo distante de un santo. Era un murmullo caliente, húmedo, colocado justo detrás de mi oreja, como si unos labios invisibles rozaran mi piel. Aurelie. El eco me atravesó la columna como una corriente prohibida. Me quedé inmóvil frente al crucifijo, apretando el rosario con tanta fuerza que las cuentas se clavaron en mis dedos. Afuera, el viento golpeaba los vitrales del monasterio, pero dentro de mi celda solo existía ese susurro, ese aliento oscuro que parecía conocer cada grieta secreta de mi alma. Intenté seguir rezando. Dios te salve, María, pero la oración se me quebró en la lengua cuando la voz volvió a deslizarse por mi nuca. No naciste para la luz. Me giré de golpe. Nadie. Solo la tenue llama de la vela, temblando como si también tuviera miedo. El aire olía diferente, cálido, denso, con un aroma a ceniza dulce que jamás había sentido en un lugar santo. Esa noche no dormí. Cuando por fin cerré los ojos, soñé con un ángel de alas fracturadas cayendo del cielo, y, en pleno descenso, mirándome como si me hubiera amado desde antes de existir. Desperté sudando, con el corazón ardiendo y una certeza imposible. Algo, o alguien, me había encontrado. Y no tenía intención de dejarme escapar. Me desperté antes del amanecer, con un ardor extraño latiendo en mi pecho. Al tocarme, mis dedos encontraron una zona caliente, tan sensible que casi gemí del dolor, o del algo que no quería nombrar. Corrí hacia el pequeño espejo colgado en mi celda, levanté mi hábito y contuve el aliento. Allí estaba. Una marca rojiza, como una quemadura fresca, trazada con la forma precisa de un ala rota. Parpadeé varias veces. La toqué. Dolía. Ardía. Latía como si tuviera vida propia. Pero cuando bajé al comedor para el rezo matutino, y temblando, pedí a Sor Elena que la mirara, ella no vio nada. Hija, quizá es cansancio, susurró, posando su mano en mi hombro. A veces el cuerpo inventa heridas que el alma no quiere confesar. No, mi alma no inventaba nada. Porque esa misma noche, cuando me arrodillé a rezar en soledad, la voz volvió. Más cerca. Más clara. Más íntima. Tu piel me recuerda lo que perdí, murmuró el desconocido invisible, rozándome con un calor que no podía pertenecer a ningún espíritu puro. Me estremecí. Una gota de sudor bajó por mi espalda. El aire vibró, como si algo respirara detrás de mí. ¿Quién eres? Logré preguntar con un hilo de voz. La vela se apagó de golpe. En la oscuridad absoluta, su respuesta llegó como un beso ardiente sobre mi oído. Soy lo que el cielo teme. Y tú, eres mi marca. El corazón se me detuvo. Porque por primera vez, no supe si quería huir. O dejar que me encontrara del todo. El tercer día, la voz no me llamó. Me guió. Mientras todas dormían, un temblor suave atravesó el suelo de mi celda, como si un corazón enterrado latiera bajo las piedras. Me levanté sin pensar, arrastrada por un impulso que no nacía de mí. Crucé el pasillo, bajé las escaleras, ignoré las reglas, los votos, el miedo. El monasterio tenía un sótano, o eso decían las leyendas antiguas que las monjas repetían solo en susurros. Un lugar sellado, prohibido, donde la iglesia había encerrado aquello que jamás debía volver a ver la luz. La puerta apareció ante mí como si hubiera estado esperando solo que yo la buscara. Fría. Oxidada. Palpitante. Cuando la empujé, un olor a fuego apagado y pétalos quemados me envolvió. Y allí, en medio del cuarto subterráneo, lo vi. Un ser arrodillado, encadenado por eslabones negros que parecían hechos de noche viva. Su piel era luminosa, pero rota, sus alas, una mezcla de ceniza y oro quebrado. Levantó la cabeza con lentitud, y sus ojos me atravesaron como un destino inevitable.
Aurelia, susurró, como si saboreara mi nombre. Retrocedí, temblando. ¿Quién? ¿Qué eres? Él sonrió con una tristeza que ardía. Fui un ángel. Fui luz. Fui amado por Dios, hasta que lo amé demasiado. Un escalofrío me recorrió la columna. ¿Por qué puedo oírte? Pregunté. Sus cadenas tintinearon, hambrientas. Porque llevas en tu pecho la llama que perdimos. La que puede liberarme. La que el cielo quiso borrar. Mi respiración se quebró. En ese instante súbito, ardiente, supe la verdad. Yo no había encontrado al ángel caído. Él me había estado esperando desde siempre. Nunca quise acercarme a él. Pero había algo en esas alas fracturadas, algo que brillaba como una herida hermosa. Sariel levantó el rostro, y en su mirada descubrí un cielo deshecho. El tipo de cielo que uno solo ve cuando se está cayendo. No tengas miedo, murmuró. El miedo es la primera cadena. No sé cómo mis pies se movieron. No sé cuándo dejé de ser hija obediente del convento y comencé a actuar como si mi alma recordara algo más antiguo, más profundo. Algo que había dormido en mí desde antes de nacer. Supe que no debía tocarlo. Supe que era pecado, blasfemia, condena. Pero estiré la mano. Mis dedos rozaron la cadena negra que lo sujetaba al suelo. Y el mundo se quebró. Un estallido de calor me envolvió, no como fuego, sino como un abrazo feroz, íntimo, que me atravesó la piel hasta la médula. El sótano se transformó, la piedra vibró, la oscuridad respiró, y por un instante vi debajo de mis pies un océano rojo, infinito, donde miles de alas caídas flotaban como flores rotas. Sariel jadeó, inclinado hacia mí como si mi toque lo alimentara. Aurelia, susurró. Has abierto la primera puerta. Quise retirar la mano, pero su mirada me sostuvo. No era deseo humano. Era necesidad eterna. ¿Qué puerta? Pregunté temblando. Sus labios se curvaron en una sonrisa que quemaba. La que une tu alma con la mía. La que conduce al infierno, y también a tu verdadero origen. En ese momento supe, con terror y con un placer que me avergonzó, que ya no podía volver atrás. Y que él tampoco me dejaría. Esa madrugada recé como nunca había rezado en mi vida. Me arrodillé en la capilla vacía, con las manos temblando, intentando repetir oraciones que ya no tenían el mismo peso ni la misma luz. Quería que Dios me respondiera. Quería que me negara. Quería algo. Y lo obtuve. Pero no de la manera que imaginé. Mientras la última vela se consumía, un silencio pesado cayó sobre el altar. Un silencio tan absoluto que me apretó el pecho. Entonces, una voz se abrió paso, no desde el cielo, sino desde dentro de mi mente, como si hubiera vivido allí desde siempre. Aurelia. No era Sariel. No era un demonio. No era calor, ni tentación. Era Dios. Pero no el Dios dulce de los salmos. No el Dios protector de los cuadros antiguos. Era un Dios lejano, inmenso, inabarcable, y terrible. No perteneces a la luz, dijo. Sentí el frío más profundo que jamás había conocido. Me doblé sobre mí misma, respirando con dificultad, como si el universo se hubiera vuelto demasiado estrecho para contenerme. Señor, ¿por qué? Susurré. No hubo consuelo. No hubo promesas. Solo verdad. Naciste con la llama del serafín que traicionó mi voluntad. Ya no eres mía. Las lágrimas se me secaron en las mejillas antes de caer. El mundo entero pareció girar, vacío, sin fe, sin norte. Entonces, ¿de quién soy? Pregunté. Una ráfaga helada apagó la última vela. Y en la oscuridad, la respuesta no vino de Dios, sino de detrás de mí,
con un aliento que reconocí al instante. «Mía», susurró Sariel. «Siempre lo has sido». Y mi corazón, partido en dos, eligió latir. Esa noche regresé al sótano como quien vuelve a una herida que no deja de sangrar. Sariel me esperaba. No necesitaba verlo, podía sentirlo en el aire, en el calor espeso que palpaba las paredes, en la forma en que mi pecho ardía antes incluso de que él hablara. «¿Dios te ha hablado?», dijo, sin pregunta. Asentí, temblando. Me rechazó. Sariel inclinó la cabeza, y por un instante, en su mirada rota, vi algo parecido a compasión. «No te rechazó, Aurelia. Te reconoció». Me acerqué un paso, como si mis piernas obedecieran a un destino escrito antes de mi primer aliento. «¿Qué soy?», pregunté. Sus cadenas se tensaron, vibrando con un sonido casi vivo. «Eres la llama prohibida», susurró. La chispa que perteneció a una serafín que amó más de lo permitido, y ardió por ello. Sentí el corazón detenerse. «¿Quieres mi alma?», Sariel negó lentamente. «No. Tu alma es tuya. Lo que quiero, es lo que ya llevas dentro. Esa llama. Ese fragmento divino. Dámelo, y seré libre». Retrocedí. El miedo y el deseo me golpearon al mismo tiempo, como dos olas chocando dentro de mi pecho. «Si te libero», dije, «¿qué ocurrirá conmigo?». Él sonrió. No fue una sonrisa humana, fue algo más profundo, más antiguo. «Nada que no esté escrito ya en tu sangre. Tú y yo estamos unidos desde antes de caer yo, y antes de nacer tú». Sus palabras me abrazaron como fuego. «Aurelia», murmuró. «No te pido un pacto. Te pido que aceptes quién eres». Y en ese instante, lo supe. Lo más aterrador no era entregarle la llama, sino aceptar que, en el fondo más oscuro de mí, yo también la deseaba arder. No recuerdo haber dicho sí. No recuerdo haber dado un paso. Solo recuerdo el calor. Un calor que ascendió desde el suelo, trepando por mis piernas, rodeando mi cintura como un abrazo hecho de fuego antiguo. Las cadenas de Sariel vibraron, y las sombras del sótano se arquearon hacia nosotros como si presenciaran un nacimiento. «Aurelia», su voz era un suspiro quemado. «No huyas más». No huía. Pero tampoco avanzaba. Era como si mi alma estuviera suspendida entre el cielo que me negó y el infierno que me llamaba con ternura. Él extendió una mano. Una sola. Los grilletes chisporrotearon, resistiéndose. Cuando mis dedos rozaron su piel, el universo se abrió como un velo desgarrado. Vi un cielo incendiado. Vi alas blancas romperse en miles de pedazos luminosos. Vi a Sariel caer, no derrotado, sino enamorado de algo que ni siquiera él entendía. Y luego me vi a mí. No como monja, ni mujer, ni sierva, sino como una llama. Una chispa viva que descendía a la tierra buscando un cuerpo donde renacer. Su mano apretó la mía. Sus labios rozaron los míos con una ternura feroz, demasiado humana para un ángel, demasiado divina para un hombre. El beso fue una caída. No hacia abajo, sino hacia él. Las cadenas crujieron. Una de ellas cedió, partiéndose como un hueso. El sótano vibró con un rugido silencioso. «Has liberado la segunda puerta», susurró Sariel, con la frente apoyada en la mía. «Y ya no hay regreso posible». En su aliento ardiente, comprendí la verdad más temida. No estaba cayendo en el infierno. Estaba cayendo donde siempre pertenecí. Cuando liberé la tercera cadena, no fue el sótano lo que tembló. Fui yo. Un estallido de luz oscura brotó de mi pecho, una llamarada silenciosa que iluminó las paredes como si fueran velas a punto de derretirse. El aire se volvió espeso, vibrante, lleno de un poder que no podía pertenecer a ninguna criatura mortal.
Sariel levantó la vista hacia mí, arrodillado todavía, pero la forma en que me miró, no era de súplica. Era adoración. Aurelia, susurró, casi sin voz. Estás despertando. No entendí al principio. Hasta que vi mi reflejo en un charco de agua en el suelo, mis ojos brillaban en rojo dorado, como si dentro de ellos ardieran fragmentos de un incendio eterno. Mi piel tenía un resplandor tenue, una mezcla entre santidad y condena. ¿Qué me está pasando?, pregunté, aunque ya lo temía. Sariel se puso de pie, liberado casi por completo, con las alas extendiéndose despacio como un amanecer infernal. No estás cayendo, Aurelia. Estás recordando. De pronto, el fuego interior estalló. Imágenes me atravesaron, un cielo que me había amado y temido, un Dios que me había arrancado de su lado, un serafín, una mujer de luz, que ardió por haber deseado demasiado, y cuyo último destello se refugió en un cuerpo humano para renacer. En mí. Mis rodillas cedieron. Sariel me sostuvo antes de que tocara el suelo. La llama prohibida te reclamó, dijo. Y yo también. Sentí el hábito deslizarse por mis hombros cuando un viento ardiente llenó la sala. No era lujuria. Era transformación. Ya no era solo monja. Ni humana. Ni criatura de Dios. Era algo nuevo. La mujer que amó al infierno, y a quien el infierno respondió. Dicen que aquella noche el monasterio se partió en dos. Dicen que las campanas repicaron solas, que el cielo se volvió rojo, que las sombras caminaron por los pasillos como si buscaran algo perdido desde siglos. Pero nadie, absolutamente nadie, mencionó mi nombre. Quizá por miedo. Quizá por devoción. Quizá porque, en el fondo, sabían que yo ya no pertenecía a su mundo. Caminé hacia la puerta principal sin mirar atrás. El hábito, ahora demasiado estrecho para contener lo que yo era, se agitaba con un viento que no venía de la tierra. A cada paso, la marca en mi pecho ardía como un pequeño sol nocturno. Sariel caminaba a mi lado, libre al fin, sus alas extendidas en un arco de ceniza y oro. ¿Te arrepientes?, preguntó. Me detuve bajo la luna oscura. La luz temblaba, como si temiera caer sobre mí. No se puede arrepentir lo que nunca fue pecado, respondí. Sariel sonrió. No como un ángel caído, sino como alguien que, por primera vez en milenios, tenía esperanza. Lo que ocurrió después se convirtió en susurro, luego mito, luego herejía prohibida. Hablar de mí era peligroso, recordarme, una blasfemia. Y sin embargo, en los rincones más oscuros de iglesias antiguas, aún susurran mi historia. La monja que encendió el infierno con un solo toque. La serafín perdida que volvió a nacer en carne. La llama que ni Dios ni el demonio pudieron poseer. Aurelia. La que eligió su propio destino. Y al hacerlo, cambió el de todos.